Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Hoy vamos a estar en contacto directo con Tucumán porque nos comunicaremos con Gabriela del Corro, que es descendiente de Lorenzo y de Leopoldo Lugones. Esperamos que disfrutes mucho de esta entrevista y que aprendamos un poco más de nuestra historia, pero contada por familiares. Lorenzo Lugones nació en Santiago del Estero, pero se mudó a Tucumán a los 14 años como integrante del Ejército Auxiliar del Perú. En 1818 se casó con Eulalia Drago y tuvieron 4 hijas mujeres, descendencia que continúa hasta nuestros días. Se destacó en las guerras de la independencia, lo que le mereció diversos ascensos, distinciones y condecoraciones. Al final de su vida escribió sus memorias en Tucumán, denominadas Recuerdos Históricos. Fallece en San Miguel de Tucumán el 20 de enero de 1868. Leopoldo Lugones nació en 1874 en Villa María, Córdoba, hijo de Santiago Lugones y Custodia Argüello. Fue un escritor, periodista, historiador, pedagogo, filólogo, teósofo, diplomático y político. Desde joven tuvo inquietudes intelectuales y políticas, lo que hizo que a mediados de 1890 organizara uno de los primeros clubes donde se discutieron ideas socialistas. En Buenos Aires fundó junto a José Ingenieros el diario La Montaña, donde criticaron la ideología de Juan B. Justo. Se convirtió en uno de los primeros en inaugurar el modernismo literario en Buenos Aires. Para él, la lengua era una de las cuestiones más importantes de la nacionalidad. Estuvo mucho tiempo a cargo de la cartera de Educación, lo que lo llevó a viajar dentro y fuera del país. Por otro lado, fue repudiado por sus ideas fascistas y antidemocráticas al apoyar el golpe de Estado de 1930. Sin embargo, más allá de las sombras que aún pesan, sus luces literarias continúan brillando. Leopoldo muere el 18 de febrero de 1938. Hola Gaby, bienvenida a Historia de Miércoles, te saludamos desde Azul en la provincia de Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes Angie, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno Gaby, estuvimos hablando fuera de cámara y nos comentabas de que sos descendiente directa de Lorenzo Lugones. Así es, soy quinta nieta del guerrero de la independencia, el coronel don Lorenzo Lugones, quien, para aquellos que no lo conocen, fuera lugarteniente y ayudante de campo del general Manuel Belgrano. Bien, contanos cómo se transmite de generación en generación esta historia de don Lorenzo que luchó a la par de Manuel Belgrano. Bueno, la verdad es que ya en mi familia, cuando yo era muy chiquita, escuchaba a mi abuelo que todas las noches, yo vivía con mi abuelo también, con mi mamá y mi papá, me contaba estas historias de estos héroes que habían luchado, que formaban parte de la familia, de una carta que había también, que su padre, que sería ya mi sexto abuelo, le había enviado a mi abuelo cuando era chico sobre los valores, el valor de servir a la patria. Eso fue un sentimiento que de a poco fue calando en mi corazón realmente, y bueno, uno piensa, ¿qué hago con esto? ¿Me lo quedo? ¿Lo entrego? Es como que uno tiene esa necesidad de poder compartir algo tan hermoso y tan valioso como el sentimiento de esos héroes que ya no están y que se necesitan. Gabriela, contanos cómo has decidido poder contar esto de que es parte de tu intimidad, parte de tu familia, pero que a su vez también nos da
a todos una enseñanza en cuanto a lo que ha sido la defensa del territorio nacional y el proceso de independencia, porque Lorenzo no solamente luchó a la par de Manuel Belgrano, sino que también fue un destacado militar en todas las guerras de la independencia. Bueno, lo importante es señalar primero que nada que él comenzó muy jovencito, teniendo 14 años, y que no era militar, es decir, se hizo militar en el campo de batalla, como muchísimos otros, y que Belgrano llega a ese ejército, y lo comenta en sus memorias mi abuelito, tratando de disciplinarlo y de organizarlo. Entonces, en esas vicisitudes en las que él, como soldado belgraniano, va viviendo y va pasando a lo largo de su vida, se encuentran plasmadas en sus memorias, que habla más de Belgrano que de él, y un poco también de lo que él siente estando a la par de la persona que es. Y lo importante también que hay que tener en cuenta, por eso es lo que me animo a contarlo, de que los grandes jefes como Belgrano, San Martín, entre otros, no hubieran podido también de alguna manera llevar a cabo esta empresa libertaria si no hubiera sido también por el acompañamiento de hombres, de mujeres, que también formaron parte del servicio de inteligencia, de niños que dijeron sí y que se sintieron el mismo fervor y se dejaron conducir, es decir, fueron aprendiendo a ser soldados y sus jefes aprendieron a ser jefes en ese intercambio y en esa convivencia entre las luchas y los ideales. Entonces es importante también conocer esa historia que no se cuenta y que son los pequeños actores que van formando parte de nuestra historia. Es un poco lo que en historia, vos que sos colega, llamamos la microhistoria. Así es precisamente aquellos detalles y aquellas microhistorias, como lo decimos, que son necesarias para tener una visión más completa, porque si no se escucha un solo discurso y no se entiende también qué pasó con toda esa gente, qué sentimientos tuvieron, si fueron como nosotros o si fueron más allá. ¿Cómo entender esa gente? ¿Cómo poder nosotros también de alguna manera imitar ese amor? Entonces me pareció fundamental poder transmitir eso, darles a conocer a esa gente que parece inalcanzable, pero no lo es tanto cuando uno pone amor en lo que hace y unión, que es tan importante. Gaby, ¿nos querés contar a grandes rasgos, ¿no? ¿De qué es lo que dice don Lorenzo sobre Manuel Belgrano en sus recuerdos históricos? Uy, hay muchísimas cosas, Angie, pero lo más importante también es el afecto que recuerda de Belgrano. Hay algunos apodos que Lorenzo, ya teniendo 14 años y luego al final de su vida escribiendo sus memorias en Tucumán y editándolas en Buenos Aires, él comenta que se le decía Belgrano, es decir, el cariño que se le tenía y la admiración hacia Belgrano, porque tenía esa particularidad y esa sencillez y esa humildad de ir de fogata en fogata a reunirse con sus soldados y de compartir en esas campañas, en esas 4 campañas en las que formó parte. Y precisamente mi abuelo comentaba cómo le llamaban cariñosamente: el bomberito de la patria, el chico majadero, es decir, el que llevaba la majada, es decir, la majada de las ovejas, el que arriaba las ovejas, el conductor, el brujo rubilingo lo llamaba también, porque primero que era rubio y segundo era porque él siempre estaba, eso contaba mi abuelo Belgrano, siempre estaba enterándose de todo antes que todos. Es decir, se levantaba toda la tropa y él ya estaba despierto, ¿verdad? Se iba a dormir la tropa, era el último. Y en un combate muy importante, como por ejemplo el de Vilcapugio, esto comenta mi abuelo, asisten un par de hombres, algunos arrastrándose, otros medio moribundos, otros acompañando a sus compañeros, llevándolos, esto cuenta mi abuelo, y entre ellos está Eustaquio Díaz Vélez, está mi abuelo, Lorenzo Lugones, y el último que se queda cuidando la retaguardia de sus soldados es Manuel Belgrano. Entonces es un acto muy emotivo, y hay una parte de las memorias de mi abuelo que también cuenta cómo mi abuelo en un momento así como de
que todos lo tenemos, ¿no? Un poquito de tristeza, de algunas vicisitudes de su vida. Belgrano ahí estuvo, lo llamó, habló con él, le dijo que lo acompañara. Realmente un hombre de palabra y muy admirado por mi abuelo, y yo aprendí esa admiración de Belgrano gracias a él también. Gaby, qué lindo esto que nos contás, porque lo baja un poco del bronce a Belgrano, pero lo enaltece en sus características más mundanas, ¿no? Como un ser preocupado por el otro, empático, cuidadoso de su gente. Y también de palabra, porque cuentan una anécdota mi abuelo en sus memorias de que usualmente a los soldados, cuando cometen algún acto, digamos, de rebeldía en su juventud, porque tenía 14 años mi abuelo, en un momento tienen la particularidad de decir, bueno, vamos a darles unos días aquí quietos y no van a hacer nada. Entonces ahí mi abuelo como que se deprime, y entonces Belgrano lo llama y le promete que lo iba a reintegrar en el servicio yendo a combatir en Tarija, allá en el Alto Perú. Y cuando mi abuelo, va a combatir en Tarija junto a Gregorio Oroz de la Madrid, que también era jefe de mi abuelo era decán de él, le recupera, le reconoce su grado militar, es decir, Belgrano cumple con su palabra. Así que hay muchísimo para hablar de Belgrano, realmente. Son como 300 hojas. ¿Se puede conseguir al día de hoy estos recuerdos de Lorenzo Lugones? ¿Es un libro que todavía tiene circulación? La segunda edición fue en el año 1888. Una edición que las hijas, una de ellas era mi abuela, Teresa, que él tuvo hijas, y eso quiero aclarar porque los descendientes no tenemos el apellido Lugones, pero es importante destacar que la descendencia se tiene tanto en cuenta como línea materna como la línea paterna. Le dedican estos recuerdos a el hijo de Vicente López y Planes, Vicente Fidel López, quien sería historiador también. Y bueno, Vicente López y Planes fue padrino militar de mi abuelo Lorenzo Lugones. Hay una dedicatoria muy hermosa. Esa segunda edición está en mis manos en formato PDF, así que la puedo facilitar para el estudio de las escuelas, que sería muy importante porque podrían conocer también los sentimientos de un chico que se sintió en la gloria, como dice él, por estar en la fila de los nuevos campeones de la patria. Una frase que hay en dos lugares muy importantes, en Buenos Aires y otro en Salta, que es muy, muy hermosa, es de Belgrano, y mi abuelo la transcribe. Y él siente que todos los movimientos, digamos, militares, que no los entiende, y él aclara que no los entiende, lo movilizan. Se siente que está en algo importante. No lo dimensiona en su totalidad, sino ya cuando es más grande y le escribe sus memorias. Pero en ese momento lo siente, a pesar de no haber sido y luego se hizo en el campo de batalla. Entonces es un ejemplo también para algunos jóvenes de la importancia del valor, de la honestidad y de la entrega hacia el otro. Lo veo como desde ese ángulo, ¿no? Hoy en día que no tenemos guerras, pero sí el hacer diario como argentinos y como patriotas. Acá abajo dejamos el Facebook de Gaby por si alguien se quiere contactar para solicitarle este material de estudio que ella nos acaba de mencionar. Ahora, también si decimos Lugones, no podemos dejar de pensar en Leopoldo, que también estás dentro de tu familia, Gaby. Sí, bueno, Leopoldo Lugones, si personajes emblemáticos y contradictorios hay, era sobrino nieto de Lorenzo Lugones, porque Lorenzo tuvo hijas, él se casa en Tucumán y bueno, es una rama de Lugones que va hacia Tucumán. Y Leopoldo, la diferencia es que él era nieto de un hermano de Lorenzo que se llamaba Pedro Nolasco Lugones. Ya tienen incluso hermanos Leopoldo que son santiagueños, es decir, el lugar donde vivían los Lugones era entre el límite del sur de Santiago y el norte de Córdoba.
Por eso hubo un tiempo que hubo como una contradicción y todo un tema entre el lugar de nacimiento, hasta que se estableció en Córdoba. Algo parecido pasa con Lola Mora, ¿no? También. Así es. Como vos decías, es una figura bastante controversial la de Leopoldo. Sin embargo, no podemos dejar de decir que ha sido una de las mejores plumas que ha tenido nuestro país, y que el 13 de junio, que es el día de su nacimiento, hasta el día de hoy se conmemora el Día del Escritor en su honor, además de la cantidad de profesiones que tuvo a lo largo de su vida. Historiador también, historiador, escritor, poeta, muchísimas profesiones. Una de sus obras más emblemáticas, El Imperio Jesuítico, que junto a Quiroga hace un gran trabajo. De hecho, Quiroga hace gran parte de las ilustraciones, la admiración de Leopoldo hacia Quiroga sobre este tema. Hay mucha tela para cortar, pero sí, realmente fue él designado como el poeta de la patria en el centenario de la Revolución de Mayo, para poder escribir diferentes versos referidos a nuestra nacionalidad. Le escribió a Tucumán, le escribió a Buenos Aires, hay un libro muy importante que se llama Odas Seculares, de 1910, escribió La Guerra Gaucha, en la cual de los 24 capítulos, 22 se basan en los gauchos anónimos, hablando de estos anónimos que acompañan a Güemes, y de los dos últimos recién capítulos habla de Güemes, muy por el contrario de lo que uno piensa. Entonces, y él conoce, porque mi abuelo Lorenzo combate en Tucumán y combate en Salta, y él, siguiendo ese ancestro, es que va a Salta, se inspira, escribe. Entonces realmente siente la nacionalidad en sus escritos. Así que, bueno. Sí, según lo que dice el Ministerio de Cultura de la Nación, para Leopoldo la lengua era una de las cuestiones más importantes en la nacionalidad, y por ello luchó muchísimo tiempo, inclusive cuando estuvo a cargo de la cartera de Educación de la Nación. Sí, de hecho, precisamente la obra, por ejemplo, de Hernández, Martín Fierro, en el momento en el que sale, se cuenta esto también en la familia, que no había sido valorada como debería ser. Entonces, Leopoldo Lugones realiza una serie de conferencias en el Teatro Odeón, entre 10 a 15 conferencias, y las compila en un libro que se llama El Payador. De esa manera intenta resaltar y realzar la obra de José Hernández, que en su momento no había sido valorada porque había también un concepto del gaucho muy diferente del que se conoce ahora. Entonces, ese rescate de la gauchesca a la que sale Lugones es realmente emblemático, porque precisamente el gaucho es esa mixtura entre el criollo y el indio. Entonces, y hay también todo un movimiento que va acompañando a nivel mundial de un vuelco que primero era de Europa hacia los países latinoamericanos en cuanto a lo que es la escritura y todas las artes. Cuando Leopoldo comienza con este modernismo literario, el vuelco es al revés. Es muchos poetas y literatos americanos van a ser los referentes de los poetas europeos. Entonces, hay como una especie de alumnos que van a aprender del maestro y se van a convertir en maestros. Es muy importante esa ida y vuelta y ese enriquecimiento. Y entre eso está nuestro idioma. El primero que le reconoce toda esta labor dentro, digamos, de los grandes poetas argentinos posteriores a él, va a ser el propio Borges, que va a poner en valor toda la labor literaria que Leopoldo lleva adelante. Ahora, me gustaría preguntarte por la cuestión más política, ¿cómo lo vivieron en la familia, o cómo se fue transmitiendo esos posicionamientos que fueron cambiando a lo largo de la historia de Leopoldo? Bueno, la verdad es que todo es un aprendizaje, porque esto de estudiar también un poco los antepasados y hacer genealogía
permiten comprender a uno dónde está, qué proyecto de vida armar en base a esas herramientas y cómo continuar adelante, cómo se lo vive en la familia. Todas las familias tienen diferentes formas, digamos, integrantes de pensar, se puede coincidir o no. Lo que puedo hablar desde mi caso particular es precisamente esa capacidad que tenía Leopoldo como hombre de poder, cuestionar aquella política en la cual él simpatizaba, porque él fue un simpatizante de diferentes políticas, pero no cayó en el fanatismo. Esa es la diferencia con Lugones, porque Lugones fue él mismo, es decir, él compartió algunos principios ideológicos de diferentes ideologías, pero le pasó algo al mismo tiempo, en forma simultánea, que es la de no estar de acuerdo con otros ítems de esas mismas ideologías. Y eso lo fue desencantando. Y eso lo fue haciendo transmutar de una ideología a otra. Entonces, no perdió el juicio crítico, no perdió la capacidad para pensar por él mismo. Y eso, si hoy en día eso se cuestiona, porque es como que tenemos ese reduccionismo en nuestra cabeza de decir, o sos de un bando o sos del otro, en esa época mucho peor. Porque además Leopoldo tenía la característica de anunciar cuando él cambiaba de filiación. Y eso es una sinceridad con uno mismo y con el resto, que independientemente de poder compartir o no su idea, tuvo el valor de decirlo. Entonces, eso es lo que yo rescato de Leopoldo, esa posibilidad de no perder el pensamiento propio. Sí, vamos a decir que para los que no saben, Leopoldo termina con su vida, se suicida, y aún no está bien claro dentro de la historia cuál es el motivo, pero muchos historiadores aducen esto que decís vos, Gaby, que vivió en una época donde fue muy juzgado por estos cambios y por este posicionamiento de mantenerse, podríamos decir, fiel a sí mismo. Exactamente, en eso coincido, porque sinceramente cada mente es un mundo y cada persona lo vive a su manera. Y muchas veces hay personas que ven un camino de salida y hay personas que no. El tener una inteligencia a nivel intelectual, valga la redundancia, no implica tener una inteligencia a nivel emocional. Y él, justamente para ser poeta, muchas veces tuvo que dejar ganar a la emoción. Y esa emoción que en un principio lo hizo llevar a simpatizar con ciertas cuestiones, también lo desencantó. Entonces, cuando no se encuentra una salida, ocurren este tipo de cosas. No es la única salida que existe. Esto está el aprendizaje, entonces, que yo te comentaba al comienzo. El aprendizaje de crear nuevas herramientas para ir reinventarnos. Pero en la época en la que vivió y teniendo la mirada que hay que tener, no cabe la duda también de que hubo todo un aparato también que colaboró. Un hombre solo no hace las cosas, es un conjunto. Entonces, si no hay medios en ese sistema, es imposible, no es viable. Esto no sería viable, esto que estamos haciendo. Cualquier cosa que uno haga, si no hay un apoyo. Es decir, es un cúmulo de factores que hay que saber entenderlo desde diferentes aristas. Bueno, Gaby, no nos queda más que agradecerte todo esto que nos has explicado, que nos hayas hecho por un ratito parte de tu familia y de tu historia, que es en parte también la historia de todos. Así que muchísimas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias, Angie, al programa y bueno, a todas las personas que han podido disfrutar y serles útil esta entrevista. Gracias. Nosotros te decimos que si te gusta lo que estamos haciendo, no te olvides de
suscribirte al canal y activar las campanitas para que te lleguen las notificaciones, así como la entrevista de Gabriela, del resto de programación que estamos sacando en este canal que hemos dado a llamar Historia de Miércoles. No te olvides que también nos podés seguir en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram. Figuramos también como Historia de Miércoles. Te damos las gracias y nos vemos pronto.